un vivero a comprar humus o algún compost, ¿verdad? No tiene ningún olor, ¿verdad? El único olor que tiene es a arena mojada, ¿verdad? Después no hay olor de ácido sulfúrico, amoníaco, nada. Entonces eso es lo que hay que cuidar, ¿verdad? Las etapas y los procesos para que el resultado sea eh, significativo y eficiente, ¿verdad? También encontré un dato muy interesante. Yo les dejé este material para que puedan revisar también y un manual de transformación de residuos sólidos de la FAO. Encontré este dato muy importante, ¿verdad? Que la gran parte de la composición global de residuos sólidos es orgánico, ¿verdad? O sea, inclusive leí algunos materiales donde decía, ¿verdad? Que si hace 50 años hubiéramos ya practicado el compostaje o la lombricultura, por estos métodos, ¿verdad? Que ahora están apareciendo, tener unas unidades pequeñas en las casas, no existiría cateura, por ejemplo, ¿verdad? O si existía, o si existiese, ¿verdad? Sería de la 25% de su tamaño, ¿verdad? Entonces, Profe, quiero sí, hacer una consulta. sí, Yo adelante. hace tiempo, desde el año pasado por ahí, que cuando me enteré qué tan eficiente es el tema del humus y todo eso, el té de humus, también escuché. ¿El qué? ¿El té? Y el té de humus. ¿Y tomate? ¿Eh? No, 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 no. Se usa para saber es cómo y dónde adquirir los lombrices estos que son Las lombrices rojas como californianas. australianos, No, californianas, sí, californianas, son las lombrices sí, rojas sí, sí, californianas, ¿verdad? Entonces sí, lo que vos tenés que hacer es identificar un productor que tenga, ¿verdad? Yo tenía en mi finca, ¿verdad? Después cuando empecé a tener menos tiempo porque tenía que estudiar, dejé, ¿verdad? Y rápidamente cuando uno no alimenta las lombrices, ¿verdad? Uno va incorporando residuos orgánicos, estas migran para el fondo del suelo, ¿verdad? Porque pues, sí, uno entiendo. construye unas piletas y le va agregando residuos sólidos orgánicos, ¿verdad? Entonces esas lombrices se alimentan en la superficie del, de los residuos que uno va Sí, colocando. Y cuando el método que tiene, yo vi, por ejemplo, sí. eran con 3 baldes de pintura. Era así más doméstico, como para hacer de uso doméstico. Sí, también se puede hacer, ¿verdad? Y Lo que uno tiene que manejar es que ese balde tiene que tener orificio para que no haya sí, exceso de humedad, porque las lombrices también necesitan respirar y si no respiran sí. mueren, ¿verdad? Pero es muy interesante, ¿verdad? La verdad que sí, profe. Voy a ver si tengo algún contacto de alguien y te paso para que pueda conseguir. Dale, profe. Te agradezco Dale. mucho. Bueno. Entonces, como le dije, ¿verdad? El 46% de todo... Hola. Hola, permiso. Sí, adelante. Estuve viendo una de las empresas donde se vende las composteras de barro, por ejemplo, traen una cantidad de lombrices. ¿Y qué tipo de lombrices son? Y emprendimiento. Estuve mirando y creo que son las lombrices californianas. Bueno, entonces esa es Nada más, entonces me eh, escapa. entonces ese es un tipo de transformación de residuos sólidos orgánicos, ¿verdad? Que es la lombricultura, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa allí, verdad? Que la lombriz come esa materia prima y el excremento de la lombriz, ¿verdad? Que sale, ¿verdad? Ya es transformada, enriquecida, principalmente con calcio y otros nutrientes y sobre todo una microbiota bastante interesante como para cuando sea nuevamente liberado al suelo, ¿verdad? ¿Sí? Y el compost es más bien catalizado, ¿verdad? Por microorganismos que son termoresistentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la transformación por compostaje, ¿verdad? No hay que mezclar, ¿verdad? Una cosa es la lombricultura y otra cosa es el, el compostaje propiamente dicho, ¿verdad? Que sufre por otros procesos, ¿verdad? Y que solamente los microorganismos son los que catalizan, ¿verdad? Cuando uno le da de comer a las lombrices, no tiene que ser un residuo sólido orgánico muy nuevo, tiene que ser ya uno semiprocesado, o si no, toda esa producción de calor y el lixiviado puede matar todas las lombrices.
Inclusive hay un sistema de producción, ¿verdad?, donde se colocan unas piletas, unos cajones así, divididos por una madera. Entonces, mientras uno tiene de un lado ya en semidescomposición los residuos sólidos orgánicos, ¿verdad? Del otro lado las lombrices se van alimentando y cuando se alimentan todo en una pileta, cuando ya todo el residuo haya sido transformado, le abren ese compartimento y todas las lombrices van migrando hacia los residuos semiprocesados, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, sí. Y en cuanto a las lombrices naturales que tenemos, tipo en nuestro jardín o patio, ¿qué tan eficientes, por ejemplo, son? Las lombrices de por sí, ¿verdad?, hacen esa transformación, ¿verdad? Pero la más eficiente es esa lombriz roja californiana, que es una lombriz así enorme, ¿verdad?, bien larga, ¿verdad?, y tiene un anillo, ¿verdad?, por decir, en la primera parte del cuerpo, ¿verdad? Tiene un anillo que es característico, ¿verdad? Me Sí. refiero a un anillo que es tipo una marca fenotípica de la lombriz, ¿verdad? Entonces se sabe, ¿verdad? Y ya se hicieron análisis, ¿verdad?, de que cuando esa lombriz roja californiana, ¿verdad?, transforma o come el residuo sólido y el excremento fue analizado, ¿verdad?, tanto química y biológicamente, se vio, ¿verdad?, que aumenta el contenido de nutrientes, ¿verdad?, de ese humus, y sobre todo hay una altísima carga de microorganismos que son benéficos, ¿verdad? ¿Está bien? Profe, Sí. según lo que yo leí con el tema de los lombrices, así que nosotros tenemos acá, es que uno de ellos es epífito y otro es, no me acuerdo, hipogeo. Lo que pasa es que el lombriz californiano tiende a subir más hacia arriba y el otro tiende a bajar más. Entonces, el natural come y vuelve abajo. Y come, solamente sube hacia arriba o busca alimentos cada vez que necesita, pero también se reproduce más lento. Según lo que yo leí, que uno era hipogeo, otro era epífito y se reproducían mucho más rápido también los californianos. Viendo desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Esa reproducción, Sí. por ejemplo, es muy importante, ¿verdad? En el tema de eficiencia. Cuando tengas que comprar, te venden solamente un puñito de la lombriz, ¿verdad? Eso en un mes ya se llena, ¿verdad? Sí. Y ese tema de epigeo e hipogeo que está comentando es muy interesante porque la lombriz roja californiana come en el fondo de la pileta y va arriba y deja ahí su excremento, que va a ser el humus, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿dónde uno va a ir cosechando el humus? En la parte superficial de la pileta, ¿ven? O en tu caso que pusiste en un balde, ¿dónde va a estar depositado el humus? Va a estar depositado ahí arriba. Sin embargo, en las nativas, ¿verdad?, que estás comentando, comen y dejan allí en el medio del suelo, ¿verdad?, el humus, ¿verdad? Quizás sea esa la aplicación práctica que hayan visto en la lombriz roja californiana, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, la composición básicamente mundial o global de residuos sólidos, 46, prácticamente la mitad es orgánico, ¿verdad? O sea que tenemos un gran potencial para aplicar esta técnica, que no es ningún secreto, ¿verdad? Solo que el secreto es básicamente encontrar un nicho de consumo del compost y el humus, ¿verdad? ¿Sí? Que no es mucho, pero quien consume paga muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Me refiero de consumir, quién es el que puede aprovechar eso, ¿verdad? Entonces, en cuanto al aprovechamiento, existen algunos procedimientos, ¿verdad?, que son biológicos, bioquímicos, ¿verdad?, donde básicamente lo que ya estábamos comentando es la transformación por esta lombriz que se llama Eisenia foetida, que es la lombriz roja californiana, que ingiere o come, básicamente. Aquí está el anillo que les comenté, ¿verdad? ¿Sí? Es típico de la lombriz roja californiana, ¿verdad? Entonces come el residuo sólido orgánico que está semiprocesado, recuerden eso. No puede ser uno nuevo porque las lombrices mueren. Come y al pasar por su tracto digestivo hay un enriquecimiento de nutrientes, especialmente el calcio. El calcio es muy importante para las plantas y sobre todo era de microorganismos que son benéficos, ¿verdad? ¿Sí? El humus es, en este caso,
el excremento de la lombriz, ¿verdad? También existen otros procedimientos bioquímicos, biológicos, ¿verdad? Que consiste en una digestión anaeróbica y en ausencia de luz, que es conocido como biodigestor, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente para producción de otros tipos de productos, como ser gas o otro tipo de productos, como comenté, ¿verdad? Generalmente en la misma están asociados microorganismos anaeróbicos y aeróbicos que degradan los residuos sólidos orgánicos. ¿Está bien? Esta lombriz roja californiana, hasta papel, ustedes tiran papel y va a degradar, ¿verdad? Consumen todo, ¿verdad? ¿Sí? Aquellos que utilizan estos microorganismos para la degradación o transformación, denominado compost, si utilizó un biodigestor, ¿verdad? Puede obtener biogás y generalmente, dependiendo del tipo de lombriz que sea, ¿verdad? El abono obtenido puede ser de buena calidad y orgánico, ¿verdad? ¿Por qué orgánico, verdad? Ahí ya entramos nuevamente en esa historia, ¿verdad? Los residuos orgánicos que comió la lombriz vinieron de una producción orgánica o una producción convencional. Entonces, ¿cómo el abono va a ser orgánico? Entonces, eso no está en nuestras manos definir, ¿verdad? ¿Quién es el que define eso, verdad? Tal vez mucha gente usa como propaganda, ¿verdad? Que es lo más común, ¿verdad? ¿Quién es el que define eso? Para que una cosa sea orgánico, un producto sea orgánico, cualquiera, tiene que haber una certificadora. Esa certificadora define, ¿verdad? Si ese producto es orgánico o no, en base a algunas directrices, ¿verdad? Que vienen del comprador, ¿verdad? Y ese comprador generalmente, si es un producto orgánico de consumo mundial, ¿verdad? Viene de otros países donde ya está reglamentado, ¿verdad? Para que yo considere que esto sea orgánico, ¿verdad? Tiene que ser producido en una finca donde no se utilice ningún producto fitosanitario, ni fertilizante mineral, ni fungicidas, ni herbicidas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de la certificadora, así que no, cuando ustedes escuchan si que es orgánico o no, lo primero que tienen que preguntar es ¿quién certificó que es orgánico? Esa es la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Quién certificó que es orgánico? ¿Vos? ¿Yo? Eso no existe, ¿verdad? Profe, Sí. a nivel mundial, ¿quiénes son los consumidores mayoritarios del post? ¿Quién usa más? ¿Dónde? A nivel mundial. Porque si queremos aprovechar, por ejemplo, acá, pues si es que no hay una buena recepción, podemos ver el mercado mundial y qué tal ellos, como decir, con la certificación, si es que nos avalan. Producto orgánico me refiero, por ejemplo, alguien habrá escuchado el algodón orgánico, hierbas medicinales orgánicas, todo eso. Eso sí son exportados, ¿verdad? El compost, yo no tengo conocimiento, ¿verdad? Y dudo mucho que se haya exportado. ¿Por qué? Porque en cualquier país es factible de realizar eso, ¿verdad? Lo único que no es factible era que sea eficiente. Y al no ser eficiente, cause o genere pérdidas o rechazo del compost, ¿verdad? Entonces ese es el único inconveniente, ¿verdad? Pero de que se pueda exportar o no, yo dudo mucho. El ejemplo que di es básicamente de otros productos que sí en su momento fueron exportados. Por ejemplo, el sésamo orgánico, el algodón orgánico con esa empresa Aracid, hierbas medicinales que son orgánicas. Esas sí tienen que tener certificación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo solamente puse ese ejemplo. El humus o el compost, básicamente nadie va a preguntar si es orgánico o no, estoy seguro, ¿verdad? El tan solo hecho de que haya sido transformado por microorganismos o por lombrices ya da una ventaja amplia frente al uso de productos o fertilizantes minerales, ¿verdad? ¿Sí? Procedimientos, hay un aprovechamiento a través de la termoquímica, ¿verdad? Donde residuos pueden ser utilizados como fuente de combustible, ¿verdad? Y estamos hablando del tipo de reacción que puede sufrir
estos residuos sólidos. Ya hablamos de los bioquímicos y ahora de los termoquímicos, ¿verdad? ¿Sí? Esos residuos generalmente a través de la termoquímica pueden generar energía, ¿verdad? Propiamente dicha, ¿verdad? A través de oxidación y lógicamente control de temperatura, ¿verdad? Ese control de temperatura y humedad es básicamente controlado gracias a la composición de estos residuos. Vamos a ver que hay un factor muy importante que es la relación carbono-nitrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pueden formar o producirse gases a través de la gasificación y la combustión, ¿verdad? Aquí tengo entendido en termoquímica también podemos transformar esos residuos orgánicos, ¿verdad? De especies forestales en carbón inclusive, ¿verdad? Entonces es una transformación también, ¿verdad? No estamos entrando directo todavía al compostaje, ¿verdad? Estamos viendo los ejemplos y los procedimientos diferentes que puede sufrir un residuo sólido orgánico, ¿verdad? La físico-química, ¿verdad? Utiliza la biomasa vegetal, ¿sí? Para transformarlo en alcohol etílico y etanol, ¿verdad? Aquí puse dos especies que quizás muchos de ustedes conozcan, ¿verdad? Que es la caña de azúcar, ¿verdad? Del cual se extrae el azúcar y sobre todo, ¿verdad? El alcohol, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos hoy en día que el alcohol es un producto bastante interesante, ¿verdad? Por ser un combustible mucho más barato, ¿verdad? Y que viene de fuentes renovables, ¿verdad? Y también una especie aquí, ¿alguien conoce esta? ¿Alguien conoce esa planta? Yo no. Es el piñón manso, ¿verdad? ¿Sí? Atrofa curcas, que hace unos 3, 5 años atrás, ¿verdad? Era el boom del momento que todo el mundo iba a producir piñón manso para producción de biodiesel. Entonces después se vio que no era eficiente para tal cosa, ¿verdad? Y dejaron automáticamente de producir los principales países productores de la misma, ¿verdad? Profe, yo estuve leyendo también sobre, o sea, había hecho un trabajo sobre la planta del tártago, Sí. también para la producción de biodiesel. Pero no sé, nunca, acá en el Paraguay al menos no se aprovecha eso porque en el Paraguay hay muchas plantas de tártago, o sea, el suelo para el tártago, para el crecimiento del tártago creo que es eficiente. El problema con el tártaro, que es un cultivo que nunca tuvo, no sé si interés, ¿verdad? O desarrollo por parte de los técnicos, ¿verdad? Nadie se molestó en seleccionar variedades que crecen más rápido, nadie se molestó en seleccionar variedades que son altamente productivas. Y otra cosa muy importante y quizás sea uno de los factores más negativos del tártaro, por el cual no se hace a gran escala, es porque madura de manera desuniforme. Si ustedes ya vieron la planta de tártaro, ¿verdad? En un mismo racimo, ustedes van a tener frutas que ya maduraron y el 90% del cacho todavía sin madurar. Entonces, ¿cuál es el problema práctico allí, verdad? ¿Qué pasa si uno quiere poner una superficie grande de tártaro? Para hacer una superficie grande necesitamos industrializar, ¿sí? Necesitamos mecanizar, perdón. Y al intentar mecanizar, el primer problema es eso, ¿verdad? Que no tiene una maduración uniforme, ¿verdad? Entonces no pueden entrar máquinas, no se puede cosechar una sola vez. Entonces muchas veces eso aumenta el costo de trabajar con esas especies, ¿verdad? ¿No? Entonces lo del biodiesel, ¿verdad? Hubo intentos de muchísimos residuos orgánicos para utilizar inclusive grasa animal, el piñón manso inclusive, y en muchos países, ¿verdad? Donde es subsidiado la agricultura como los Estados Unidos, están utilizando el maíz, ¿verdad? Para producir alcohol y otros combustibles, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros todavía no vamos a llegar a eso, ¿verdad? Porque utilizamos todavía esos commodities para alimentación básica, ¿sí? Pero la utilización de maíz también, por una parte, es algo negativo, ya que el maíz también es fuente de comida y ellos están utilizando una fuente de comida, digamos, para hacer este alcohol. Sería más conveniente utilizar algo que, por ejemplo, el ser humano no puede consumir como lo es, por ejemplo, el tártago, digamos, un ejemplo.
Y así también es cuestión de seguridad alimentaria también. Eso es lo que recién dije, ¿verdad? Que en muchos países donde la agricultura es subsidiada, ¿verdad? Se utiliza el maíz, ¿verdad? Y dije que aquí nosotros todavía no llegamos a eso por tratarse de un producto, un commodity que se vende para consumo animal y para las personas, ¿verdad? El maíz aquí en Paraguay básicamente, o el maíz sembrado a gran escala, ¿verdad? Los híbridos, va directamente para industrialización y consumo animal, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Por eso yo creo que Paraguay todavía no va a hacer eso, ¿verdad? Y más todavía porque no es subsidiado, ¿verdad? Hay muchas cosas para conversar, ¿verdad? Tratamientos de los residuos orgánicos para el compostaje. Recordemos que el compostaje es una oxidación aeróbica de la materia orgánica, ¿verdad? Si bien alguien preguntó, ¿verdad?, sobre ir revolviendo el compost hasta que se descomponga totalmente, ¿verdad?, de la materia orgánica. Entonces tiene que ser aeróbica en presencia de oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que se consiga el producto del compostaje, que es este compost, que es una materia orgánica estable. Cuando digo estable, quiere decir que ya mantuvo su pH cercano a neutro, ya estabilizó su temperatura, ¿sí? Ya estabilizó la transformación estructural y sobre todo, ¿verdad?, con todo eso ya puede estar disponible para los cultivos agrícolas. Recuerden que si ustedes tiran una materia orgánica que está comenzando a descomponerse o a transformarse, eso libera calor. Y ese calor es el segundo proceso durante la transformación de un compuesto orgánico que puede llegar hasta 60, 70 grados, ¿verdad? Y eso aplicado a una planta actúa como un herbicida, mata la planta. Por eso cualquier materia orgánica que ustedes van a proveer a una planta, al césped, a cualquier otro rubro agrícola, tiene que ser totalmente descompuesto. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan en el suelo donde está la planta una materia orgánica que todavía no se descompuso, no se transformó, en ese suelo va a empezar su transformación y va a pasar por esas etapas que vamos a comentar, que serían la de la liberación de calor, y que en una segunda etapa del compostaje puede llegar a 60, 70 grados, ¿verdad? Y mata la planta, ¿verdad? Entonces, este compost es catalizado por microorganismos que son eficientes y están en función aquí a la temperatura, la humedad, como bien dijo alguien de ustedes, ¿verdad? No recuerdo quién, el oxígeno y la relación carbono-nitrógeno. Estas son las cuatro particularidades que debemos controlar, manejar y entender. ¿Para qué? Para que estos microorganismos puedan trabajar de manera rápida, coordinada y eficiente. Con eso, ¿qué cosa? Reducimos el tiempo de transformación y obtenemos un producto estable y de buena calidad. Ese es el secreto de realizar el compostaje, ¿sí? Entonces cualquiera puede hacer un compostaje, pero un compostaje con estos procedimientos garantiza esto que estamos comentando: estabilidad del producto, buena calidad, en el menor tiempo posible. Y para que ocurra eso necesitamos conocer los componentes de los residuos sólidos orgánicos que vamos a utilizar para realizar la misma, ¿sí? Entonces este traje del material que les dejé, que es un manual, ¿verdad?, las etapas y los parámetros que deben ser considerados para el compostaje, ¿verdad? Más adelante voy a detallar todas, solamente quiero mostrarles las principales fases por las que pasa la transformación de ese producto orgánico, ¿verdad? ¿Sí? Hay una fase mesofílica primaria, ¿verdad?, termofílica, mesofílica secundaria y la maduración, ¿verdad? Y aquí están viendo ustedes los aspectos estructurales, ¿sí?, cómo va variando, ¿verdad? Aquí inclusive uno puede diferenciar todavía cuáles son los componentes básicos del compostaje, ¿verdad? Y aquí, a medida que va pasando el tiempo y las etapas, uno lo que ve es básicamente una estructura bastante uniforme y ya sin ninguna liberación de calor y sobre todo de olor, ¿verdad? Y aquí en la etapa mesofílica, ¿verdad?, lo que podemos ver es que la temperatura óptima más o menos está entre 20 y 40, la temperatura termofílica, la temperatura después de unas semanas puede llegar a subir nuevamente para la actividad de algunos microorganismos específicos, como le había dicho, ¿verdad?
inclusive hasta 70 grados, ¿verdad? Aquí para su transformación. En la siguiente diapositiva vamos a discutir más o menos qué es lo que ocurre en cada etapa, ¿verdad? Nuevamente, después la termofílica, ¿verdad? Donde actúan microorganismos que son termoresistentes, ¿verdad? Los microorganismos que actúan aquí son diferentes a los microorganismos que actúan en la termofílica. Luego de esto, la temperatura baja nuevamente, ¿sí? Al igual que el pH, aquí está el otro parámetro, el pH y el oxígeno, ¿verdad? Al igual que la temperatura, baja nuevamente y tenemos nuevamente una etapa mesofílica secundaria donde se desarrolla otro grupo de microorganismos que van a utilizar las fuentes de carbono que quedaron sin ser transformados aquí y aquí, ¿verdad? Y luego ya llegamos a la etapa de maduración, donde básicamente se estabiliza, ya no hay una temperatura muy alta, ¿verdad? Es más, ¿verdad? Ya queda una temperatura ambiente. El pH básicamente queda en torno al neutro 6-7 y el contenido de oxígeno, ¿verdad? Que es la que tenemos que ir acompañando también, y lo ideal es que se mantenga entre 5 a 15% durante el compostaje. ¿Cómo podemos asegurar eso del oxígeno, verdad? Como bien dijo la compañera, revolver, dependiendo de qué sistema se utilice, o inclusive se habla de aire forzado, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de técnica utilicemos. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos como procesos o parámetros, ¿verdad? pH, oxígeno, temperatura, humedad y las etapas fundamentales, ¿verdad? La mesofílica, termofílica, mesofílica secundaria y la maduración. Y básicamente dependiendo del material orgánico que utilicemos, la transformación puede durar entre 3 a 6 meses, ¿verdad? Va a depender mucho de qué sea nuestro material, ¿verdad? No es lo mismo hacer un compostaje de paja solamente o hacer un compostaje de tejido vegetal suculento como desperdicio de frutas, hortalizas, bulbos, tubérculos, etcétera. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contenido de nitrógeno y de carbono es diferente en esas materias primas, ¿verdad? De la mesofílica, básicamente, como dije, ¿verdad? La temperatura está entre 20 a 40 grados y allí actúan microorganismos mesófilos, ¿verdad? Que pueden ser actinomicetos y pueden ser hongos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dentro de actinomicetos y hongos, ¿verdad? Tenemos también los que son termófilos, ¿verdad? ¿Sí? Así que no es excluyente eso, ¿verdad? Actinomicetos es un grupo grande de bacterias y hongo es todos los microorganismos del reino fungi, ¿verdad? ¿Sí? En esta etapa, ¿qué es lo que se degrada? Básicamente, es la primera etapa del compostaje, ¿verdad? Degradan aminoácidos, carbohidratos que están fácilmente disponibles, ¿verdad? Entonces, lógicamente, con eso no va a ser transformado totalmente el producto orgánico, ¿verdad? Entonces, necesitamos una etapa que viene después de 3 a 4 semanas, ¿verdad? Donde la temperatura sube aproximadamente entre 45 a 65 grados Celsius y allí aparecen microorganismos que son termoresistentes, aquellos que producen estructuras de resistencia y pueden desarrollarse en esas condiciones. Y dentro de este grupo también encontramos estos microorganismos termófilos, bacterias, actinomicetos y hongos, ¿verdad? Y aquí ya se degradan proteínas, ceras, lignina, celulosa, hemicelulosa. Quizás una de las etapas más importantes dentro del compostaje sea esta segunda, ¿verdad? Que es la termofílica, ¿verdad? Donde sí van a degradarse todos los componentes esenciales de las plantas, por ejemplo, que son celulosa, hemicelulosa, lignina, ¿verdad? Si es la materia prima que utilizamos es básicamente paja o que no sea suculento, ¿verdad? Necesitamos que se degraden la celulosa, hemicelulosa y lignina. Si no, no va a ocurrir la transformación, ¿sí? Básicamente, esos componentes son transformados en nitrógeno, transformados en amoníaco. Entonces, aquí, en este periodo donde ocurre la mayor parte de la transformación y, lógicamente, donde ocurre la transformación del nitrógeno a un compuesto que puede tener un olor desagradable, ¿verdad? Entonces, esta etapa es muy importante para
para el compostaje, ¿verdad? La siguiente, la tercera, que sería la mesofílica secundaria, nuevamente baja la temperatura, aparecen microorganismos que son específicos en esas condiciones y empieza a degradar la fuente de carbono que quedó a partir de esa primera etapa mesofílica y la termofílica, ¿verdad? ¿Sí? La última etapa sería la maduración, donde empieza a desarrollarse, reproducirse y crecer microorganismos que son benéficos dentro del compost. ¿Por qué? Porque ya estabilizó la temperatura, ya estabilizó la humedad, el oxígeno y sobre todo la estructura, ¿verdad? Y generalmente aparecen microorganismos benéficos que ya habíamos comentado la clase pasada, que son fijadores de nitrógeno, desnitrificadores, etc. Ya se oxidan y mineralizan nutrientes esenciales allí. Eso es lo que ocurre básicamente en la maduración, ¿verdad? Que es una etapa que hay que respetar también. ¿Qué pasa si al terminar esa etapa mesofílica secundaria uno ya utiliza el compost, ¿verdad? Tal vez no haya madurado lo suficiente como para aumentar su microbiota benéfica y con eso pueda perder la eficiencia al liberar en un cultivo, ¿verdad? El tamaño de la partícula del compuesto orgánico es sumamente importante. No es lo mismo tirar para compostar un residuo orgánico de 1 metro, va a tardar muchísimo tiempo en que los microorganismos lo degraden. Entonces lo ideal es cortar y pasar por una picadora inclusive, ¿verdad? Si estamos hablando de residuos agrícolas, y que quede entre 5 a 30 centímetros, ¿verdad? El tamaño de la partícula, que sería lo ideal. Entonces con eso lo que propiciamos es que aumente la tasa de degradación, ¿sí? Otro parámetro importante es la aireación, el oxígeno. Recuerden que el compostaje es un proceso aeróbico, ¿sí? Para que microorganismos puedan actuar y transformar estos residuos, ¿verdad? Entonces, con esa aireación también existe un control del metabolismo microbiano. Si no existe una buena aireación por el exceso de humedad, por ejemplo, aparecen otro tipo de reacciones como son las anaeróbicas. ¿Por qué? Porque mucha humedad desplaza el oxígeno, ¿verdad? Y con eso se pierde la calidad del compostaje, ¿verdad? Una buena aireación también reduce el tiempo de transformación y sobre todo evita que se produzcan los malos olores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos microorganismos que son aeróbicos ayudan a eliminar esos olores, ¿verdad? Entonces la cantidad de oxígeno habíamos visto, ¿verdad? En ese gráfico que tiene que rondar entre 5 y 15%, ¿verdad? Eso es un poco difícil de conseguir, ¿verdad? Si es que no tenemos la mezcla ideal de los residuos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el contenido de oxígeno va a depender de la etapa del compostaje. Ustedes vieron, ¿verdad? Que al inicio necesitaba mucho más oxígeno y al final mucho menos oxígeno. Ese contenido de oxígeno también ayuda a regular la temperatura y la humedad gracias a la actividad de los microorganismos y la descomposición estructural de los compuestos. Esta relación carbono-nitrógeno quizás sea uno de los parámetros más importantes. El rango óptimo está entre 25 y 35 de carbono por cada una de nitrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me van a preguntar ustedes, ¿y cómo se calcula esto, verdad? Existen varios métodos, inclusive ustedes pueden entrar, por ejemplo, si ustedes son horticultores, ¿verdad? Y tienen residuos de hortalizas, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en algunas tablas cuál es la relación carbono-nitrógeno del residuo de hortalizas, de bagazo de caña, de excremento bovino, porcino. Entonces ustedes buscan en las tablas, o inclusive existen en la red páginas donde ustedes introducen el residuo sólido orgánico y ya les da la relación carbono-nitrógeno. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es calcular, balancear y que quede más o menos en esta proporción el carbono y el nitrógeno. ¿Para qué? Para garantizar
una transformación rápida. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista práctico? Que si yo tengo mucho carbono, quiere decir que estoy teniendo mucho material orgánico que tiene mucha lignina, celulosa y hemicelulosa, que son carbonos de cadena bien larga y que difícilmente se van a transformar. ¿Qué es lo que ayuda a transformar esas cadenas de carbono? El nitrógeno, que es el combustible fundamental de los microorganismos. Entonces, por cada uno de nitrógeno, máximo debe haber entre 25 y 35 de carbono. ¿Tá? Entonces, mayor a una relación 35:1, el proceso es menos eficiente y va a demorar mucho más tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi residuo es puro carbono, ¿verdad? No hay nada que el microorganismo pueda consumir y pueda utilizar como energía para su actividad. ¿Qué pasa si es menor a 25:1? Generalmente, ¿verdad?, aparecen olores desagradables, especialmente del amoníaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan bajo, no hay ningún alimento para mis microorganismos, ¿verdad? Entonces, son detalles que uno tiene que cuidar. Mínimamente tenemos que saber cuál es la materia prima y más o menos en qué proporción está esa relación carbono-nitrógeno. El pH también es fundamental. Lógicamente, en cada etapa varía el pH. Así, en una etapa mesofílica tenemos que es ácido, en la termofílica alcalino y en la maduración neutro, ¿verdad? ¿Sí? Esto, si hago un buen cálculo de la relación carbono-nitrógeno, se autotampona, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que la misma actividad de los microorganismos va transformando ese pH hasta llegar a neutro, ¿verdad? Sin necesidad de aplicar nada. Mucha gente, ¿verdad?, para tratar de mejorar la transformación, aplica nitrógeno al compostaje, ¿verdad? O muchas veces para regular el pH aplica cal para que tenga un efecto tampón, ¿verdad? Pero eso, como les dije, no es necesario si ustedes saben qué materia prima están usando y más o menos calcularon el contenido, la relación carbono-nitrógeno que van a mezclar para el compostaje, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escucho? Profe, discúlpame que te moleste, que te interrumpa. No, no me molestia. La otra materia nos está esperando. ¿Qué hora es? Las 3:20. Por culpa de ustedes, bueno, muchas preguntas me hicieron sin que termine mi presentación. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí y la próxima clase terminamos, ¿sí? Profe, ¿será que podés pasar el link de la grabación? Ah, y revisé también la plataforma y todavía no está. O sea, dijiste que alzaste algo para leer. Sí, no habilité todavía porque voy a dejar la actividad allí, ¿verdad? Le voy a dejar unas 3 preguntitas. Ya ustedes saben qué es lo que le